A continuación procederemos a explicar el funcionamiento y la lógica de nuestro proyecto. Para empezar, vamos a explicar el paquete desde el paquete proyecto final login.lógica, empezando por la clase usuario. En la clase usuario es donde hemos definido los datos que va a recibir cada usuario que ingresemos, como lo son nombre, contraseña, email, DNI, sueldo, teléfono, entre otros. Se ingresa en la clase usuario para poder manipular. En la siguiente clase, el rol, se le hará a cada usuario un rol de usuario común o administrador, con lo que tendrá distinta accesibilidad a sus datos y a la base de datos. En la siguiente clase de controladora, veremos si los datos ingresados por cada usuario son correctos y le permiten el acceso a la persona que intenta acceder. El usuario podrá ingresar sus datos y se verificarán gracias a esa clase. Pasando al siguiente paquete, login.persistencia, tendremos la primera clase, usuario JPA Controller. Esa clase actúa como un controlador para realizar operaciones de crear, leer, actualizar y eliminar en la base de datos con respecto a los objetos usuario. En la siguiente clase, rol JPA Controller, esa clase actúa como un controlador para realizar las mismas operaciones en la base de datos, pero con respecto a los objetos rol. Y en la siguiente clase, controlador persistencia, la clase controladora persistencia proporciona métodos para interactuar con la capa de persistencia de la base de datos. Permite operaciones como crear, leer, actualizar y eliminar, tanto como para usuarios como para roles en el sistema. Y ahora pasamos al último paquete, que es login.persistencia.exceptions. Comenzando por la primera clase, el illegal orphan exception.java. Este constructor permite crear una excepción dado una respuesta negativa ante la falta de ingreso de algún dato requerido. En la siguiente clase, non-existent entity exception, el constructor evitará que los datos ingresados estén fuera de su definición string para ser recibidos y manipulados de forma correcta. Y en la última clase, pre-existent entity exception, el controlador nos permitirá crear la excepción ante la manipulación o creación de entidades que ya existen. Ok, ahora pasando a la demostración del programa, vamos a pasar a compilarlo. Ok, acá tenemos la pantalla inicial. Acá, como dijo mi compañero, si pongo un usuario que no está registrado en la base de datos, directamente no me dejan ingresar o reciben este mensaje, usuario con contraseña incorrectos. Pero si los datos ingresados están en la base de datos correctamente, me va a poder ingresar. En este caso ingresé los datos de un administrador y voy a probar cada una de las funcionalidades. Primero, crear un usuario. Nombre, voy a poner nombre, unos datos cualquiera, porque estos datos van a ser subidos a la base de datos y van a ser procesados. Cargo le podríamos poner este drapeador. Por último, podemos elegir si este usuario puede ser un administrador o un usuario. Los privilegios dados por cada uno ya han sido mencionados. En este caso voy a elegir que sea un usuario y lo guardamos. Por último, me bota esta ventana que el usuario se ha creado correctamente y lo veo aquí. Directamente el usuario no me aparece en la tabla, pero si le doy a recargar tabla, me va a aparecer el usuario. Y también podemos ver que en la base de datos, si la recargamos, me va a aparecer dicho usuario. Bueno, pasando a la siguiente función, puedo yo agarrar y editar un usuario. Esta es la última información dada. Puedo tomar y cambiarle el sueldo, por ejemplo. Y lo guardo. Y actualizo la tabla y el sueldo ha sido cambiado.
Luego, a la siguiente función, que es borrar un usuario, primero tengo que seleccionar un usuario y elegir borrarlo. Me bota el error que se ha borrado correctamente, le doy OK. Y en la base de datos también podemos ver que dicho usuario ha sido borrado. Pasando a la siguiente funcionalidad, recargar tabla, la hemos visto 2 veces. Me da el estado actual, por ejemplo, si otro usuario hiciera cambios en esta tabla, a mí también me podría permitir verlos. Y por último, el botón salir. Ahora vamos a ingresar como un usuario normal, no como un administrador. Aquí pongo los datos del usuario e ingreso. Como dijimos anteriormente, un usuario solamente puede ver la actividad de la tabla, más no puede modificarla ni crear nuevos elementos. Solamente tiene el botón recargar tabla, lo cual le va a poder visualizar los datos de otras personas, y el botón salir. Por último, pasaremos a explicar la conexión del programa a la base de datos. Para conectarlo a la base de datos, rellenamos los datos siguientes. Usamos el MySQL Connector Java 0.30 y añadimos los datos del puerto con MySQL. Estos datos han sido rellenados y el nombre de la base de datos que usamos fue recursos humanos. Y eso es todo.